Buenos días, espero se encuentre muy bien. El día de hoy vamos a continuar revisando los contenidos que tenemos en el apunte inicial, que sería el que se encuentra acá, ¿ya? Introducción a la electricidad, que según recuerdo habíamos quedado, voy a pasar rápidamente, igual voy a recapitular así más o menos lo que fuimos revisando, ¿ya? Solamente quiero ver el punto hasta que llegamos. Llegamos hasta eso, ¿cierto? Cuando yo les hablaba acerca de un hervidor, un refrigerador, y después venían las convenciones y notaciones, ya. Así que aprovecho de comentarles también que las clases van a quedar publicadas acá, miren. Como le informaba en un mensaje, acá. En la pestaña Docencia Online, ustedes van a poder encontrar la lista de reproducción de YouTube, donde ya está la clase de presentación, la clase 0, ¿cierto? Y la clase del lunes. Yo generalmente la subo inmediatamente después de la clase, ¿ya? Así que si ustedes quieren guardar este enlace, que está publicado obviamente, que está acá, está en el aula, o si se quieren suscribir, también les va a llegar rápidamente o van a poder acceder rápidamente a la clase, ¿ya? Y los apuntes van a quedar acá. ¿Ya? Aquí generamos un apunte donde, según recuerdo, es más que nada algunos ejemplos acerca de lo que íbamos revisando. ¿Ya? O sea, es más que nada bien puntual y respecto a lo que vimos en esa clase, yo siento que igual les ayuda si es que ustedes hacen el seguimiento después del video y lo van revisando, ¿ya? Entonces, sin más preámbulos, vamos a rápidamente recapitular lo que estuvimos revisando. Me voy a tardar más de 5 minutos ya, para así ver contenidos nuevos. Habíamos hablado acerca de lo que eran los circuitos concentrados y decíamos, ¿cierto?, que teníamos un circuito físico que podía ser representado por medio de un modelo matemático, con el objetivo siempre de poder realizar aproximaciones. ¿Ya? Aproximaciones, por ejemplo, de la corriente que va a circular, del voltaje que vamos a tener, por ejemplo, en un elemento, con el objetivo de que pueda operar dentro de su zona de trabajo, no se vaya a dañar, no se vaya a quemar, ¿cierto? Les decía yo que en este circuito tenemos que el resistor, nosotros lo calculamos de forma tal que nos permita obtener la corriente que requiere este dispositivo, este diodo LED, que es el que emite luz. Dado que si la corriente fuera muy alta, él se podría quemar. ¿Ya? Y obviamente es irreparable en ese sentido. Se daña y ya no se va a poder reparar. De hecho, está sellado al vacío adentro. Y puede ser un valor que nos dé, por ejemplo, no sé, 330 ohms, nos pueden dar 220 ohms, ¿ya? Y obviamente la intensidad lumínica va a influir también, o sea, va a verse afectada por esa resistencia, ¿ya? Veamos otro ejemplo acá de un automóvil donde teníamos un sistema de luces, que teníamos una batería que finalmente era capaz de alimentar estos faros derecho a izquierdo, ¿cierto? Y este interruptor, que sería el que uno tiene, por ejemplo, dentro del vehículo, nos permitía a nosotros encenderlos o apagarlos. Y algo importante es que según el nivel de exactitud que nosotros requerimos, o que tanto queremos, por ejemplo, que se acerquen los parámetros que nosotros obtenemos a lo real, nosotros podemos usar un modelo más o menos complejo. Eso quiere decir que no existe, por decirlo así, un modelo único. Y podríamos también debatir si es que existe realmente un modelo que represente completamente a un sistema. Yo personalmente creo que no. Se puede acercar tanto como sea necesario, pero no va a ser exacto, ¿ya? Y aquí tenemos entonces algunos conceptos. Le decía yo que el circuito era una interconexión de elementos ideales, a pesar que igual podríamos decir que una interconexión de elementos, ¿ya? Los elementos ideales son los que representaban en este caso a los elementos físicos y tratan de representarlos y que nosotros podamos hacer aproximaciones matemáticas, ¿cierto? En este curso nos vamos a centrar en el análisis de circuitos, que consiste en determinar voltajes, corrientes, potencias por ahí también, una vez que se conocen el circuito y sus señales de entrada. El diseño de circuitos, que nosotros no lo vemos en este curso, implica el cómo, a partir de una necesidad, nosotros obtenemos un circuito. Vale decir, calculamos los parámetros para así poder cumplir lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular el resistor, ahí estaríamos haciendo un análisis, o perdón, un diseño de circuito. Puede ser muy simple, pero aún así estaríamos diseñando. Claramente, por ejemplo, un circuito electrónico de, digamos, de un televisor o de una tarjeta gráfica, un PC, es para nada es simple, ¿cierto? Sino que implica un montón de trabajo de multitud de personas, ¿ya? O sea, en realidad esto requiere bastante especialización. Yo podría decir que estas habilidades se adquieren quizá, por ejemplo, cuando uno ya se especializa, más allá, por ejemplo, no sé, una ingeniería en electrónica y cosas así, ¿ya? Que era un circuito concentrado. Simplemente lo podíamos reducir a que es un circuito en el cual todos sus elementos se encuentran a distancia relativamente pequeña, y por pequeño me refiero, no sé, en una habitación, en un edificio, no más que eso, donde podemos asumir entonces que todas las corrientes eléctricas
se transmiten instantáneamente y que, por ejemplo, una tensión que nosotros tuviéramos acá, tengo por acá el dibujo, acá está, ¿cierto? Por ejemplo, en este punto va a ser la misma que tengamos acá, acá, acá y acá, ¿cierto? No va a haber una diferencia, por ejemplo, desde lo que tengo en la fuente ahí a lo que tengo acá en el resistor. Sin embargo, si estuviéramos en el otro tipo de caso, que sería, lo tengo por acá, ahí está, que sería un circuito distribuido donde tenemos, por ejemplo, líneas de transmisión, hay tanta distancia entre medios que en realidad vamos a tener caídas de tensión. Si yo, por ejemplo, acá, supongamos que tuviera 220 kilovolts, 1 kilómetro, 2, 3 kilómetros, 10 kilómetros más allá, no voy a tener 220, sino que voy a tener menos, voy a tener, no sé, 219.5 kilovolts, por ejemplo. Uno puede decir que es pequeño, pero esa pequeña diferencia, aparentemente, ¿cierto? Desde el punto de vista de las pérdidas, al momento de transmitir energía, es significativa. O sea, estamos hablando que no son nada unos pocos pesos, sino que son unos cuantos millones, la verdad. Por eso es que es importante tratar de minimizar las pérdidas y hacer un análisis específico para ese caso, que sería con la teoría del circuito distribuido. ¿Ya? Nosotros en particular vamos a trabajar con circuitos concentrados, no con distribuidos, porque esto de hecho es como de un curso de que sería, por ejemplo, de transmisión de energía. En realidad se llama sistema eléctrico de potencia, ese tipo de curso, ¿ya? Más específico de ingeniería eléctrica. Ahora bien, una vez que ya como revisamos rápidamente lo que vimos al principio de la clase pasada, vamos a remarcar también la corriente eléctrica y quedándonos con lo más relevante, ¿ya? La corriente eléctrica lo que nos va a indicar es cuánta carga está pasando por una sección en un segundo, ¿ya? Teníamos, por ejemplo, que un ampere es equivalente a ¿qué cosa? A la carga eléctrica que llevan esta cantidad de electrones. Como pueden ver ustedes, la carga de un electrón es bastante pequeña, ¿cierto? Así que se requieren muchos, muchos electrones para poder conseguir un ampere. Les hablaba también yo que, por ejemplo, los sistemas de seguridad por lo general consideran hasta 30 miliamperes como protección para los seres humanos, porque, por ejemplo, una corriente de más de 30 miliamperes ya puede provocar o tener consecuencias fatales. ¿Ya? A ese nivel estamos hablando. 30 miliamperes como está en el límite. ¿Ya? Más de eso ya es muy, muy peligroso. Ya, entonces teníamos la corriente eléctrica, ¿cierto? Ahora, el voltaje, ¿qué representaba? Representa simplemente el trabajo que se requiere para poder desplazar la carga eléctrica. ¿Ya? O sea, si yo tengo una fuente de voltaje, lo que va a hacer ella no es proveer carga, no la va, por decirlo así, como inyectar desde, no sé, desde su construcción, ¿cierto? De la fuente, va a inyectando cargas, no. Simplemente va a poner la energía, entre comillas, ¿cierto? Para poder trasladar la carga a lo largo de este circuito. Si el circuito está abierto, ¿cierto? Si que no hay nada acá, no la va a poder trasladar. Ya no va a haber un camino para que circule la corriente. Entonces ahí nos ayuda bastante pensar en la corriente eléctrica como algo, un análogo de lo que es un circuito de agua, por ejemplo, un río. ¿Ya? Si yo no tengo un canal para que pueda circular, ¿cierto? No va a circular. ¿Ya? Por eso es que en definitiva la unidad de voltaje, que es el volt, va a corresponder a un joule sobre un coulomb, ¿ya? Porque es una unidad de energía, en este caso se especifica como trabajo, ¿cierto? Que se requiere para poder desplazar la carga. Claramente, si nosotros consideramos el hecho de que es un trabajo, implica una distancia, ¿cierto? A tener una mayor distancia se requiere más energía, ¿cierto? ¿Ya? Y ahí podríamos empezar a hilar mucho más fino, pero en principio me interesa eso, que se entienda que es simplemente si yo tengo, por ejemplo, una fuente, lo que está haciendo ella es entregar energía para poder desplazar la carga eléctrica, ¿ya? También si es que a alguien le gusta verlo más del punto físico, puede asumir lo que se revisa en física, que es como yo tengo, por ejemplo, una carga puntual, tengo un campo eléctrico que se manifiesta, y para desplazar una carga de prueba positiva, ¿cierto? Yo requiero energía para moverla de un punto a otro a través de ese campo. ¿Ya? Eso es como más físico, pero yo les decía que nosotros nos vamos a centrar más como en lo circuital. ¿Ya? Así que con que se entienda eso, vamos a estar súper bien. Después teníamos la potencia y la energía, que se relacionaban de una manera bastante directa, ¿cierto? Porque la potencia que se podía calcular como el voltaje por la corriente en un elemento determinado, que va a estar fluyendo desde una fuente hasta una carga, a través de, obviamente, este voltaje que estamos aplicando y esta corriente que circula entre ambos elementos, va a estar directamente relacionado con la energía que consume el elemento. ¿Cómo así? Simplemente la energía va a corresponder a la suma de todas las potencias que tenemos instantáneamente. Para poder sumar, obviamente, si es que nuestra potencia entregada no es constante, tendremos que aplicar una integral. Y obviamente si es que fuera una potencia constante, después nos quedaba que un producto, ¿cierto? Claramente ahí si es que P de T es constante, lo sacamos la integral, nos queda P por la integral desde T1 hasta T2 de T. Eso nos queda, ¿cierto? El delta de tiempo
multiplicado por la potencia. Como yo lo escribí por acá. Ahí, ¿cierto? Se fijan que aquí teníamos un caso que la potencia era constante. Lo calculamos simplemente así, como el delta de tiempo por la potencia que estamos aplicando. Lógicamente, queríamos desde 1 a 5 segundos. Si es que fuera una señal como esta, por ejemplo, en realidad cualquier señal que conozcamos su función, ahí aplicamos la expresión tal como está. Y por último, lo que vimos en la clase pasada al final específicamente fue lo que tengo acá, ¿cierto? Estábamos hablando de qué consumía más energía, una pregunta súper ambigua, porque en realidad acá en el apunte estaba mucho más específica, porque dice, ¿cuál de los dos elementos consume más energía en un mes? Y ahí nosotros podemos ver que es mucho más simple asimilar que, ya, bueno, en realidad el refrigerador está conectado 24/7 durante todo el mes, ¿cierto? Así que es natural que a pesar de que tenga menor potencia instantánea o que consuma menor potencia instantánea, el hecho de que trabaje mucho más tiempo nos va a llevar a que consuma más energía, ¿cierto? En el lapso de un mes. El hervidor, por mucho de que tenga un mayor consumo de potencia instantáneo, dura menos su uso. ¿Cierto? Quizás, no sé, 1 o 2 minutos. Si sumamos todos los minutos, será 1 hora, no sé, en el mes. Pongámosle 2 horas al mes. ¿Ya? Así que en definitiva va a ser menos la energía que se consume. Hasta acá. ¿Alguna duda? Porque la verdad es que iba bastante rápido, pero como les decía, no voy a tardar más de 15 minutos. Y creo que lo conseguí. Vamos a mandar una pregunta. Recuerden que esto es lo que revisamos en la clase pasada, así que por eso lo condensamos. Creo que fueron como 11 minutos. ¿Sí? Y a medida que nosotros vayamos avanzando en el curso y que le vayamos poniendo números a estas cosas, créanme que se hace un poco más simple. No diría que va a ser fácil, ¿ya? Pero sí más simple en el sentido de que si nosotros aplicamos lo que vamos revisando, no deberíamos tener mayor inconveniente, ¿ya? Muy bien, muy bien. Además, aprovecho de comentarles algo que les estaba hablando antes de comenzar la grabación, que específicamente respecto a la ayudantía que me habían preguntado. Les decía yo que tenemos ayudante, es Pilar Díaz, que ha venido trabajando conmigo al menos 2 años. ¿Ya? Podría revisar la cantidad exacta de semestres, pero creo que llevamos como 4 semestres trabajando. Y partiría en principio la ayudantía el próximo miércoles, ¿ya? El miércoles de la semana que viene. ¿Ya? Salvo que, no sé, por algún motivo, no sé, se suspendiera alguna clase, ¿no? Que no avanzáramos suficiente, pero deberíamos poder realizar la ayudantía sin problemas, al menos para aplicar las leyes de Kirchhoff, la ley de Ohm, ir como adecuando lo que vemos en el curso, ¿ya? Yo sé que ustedes probablemente la han visto, ¿ya? Pero igual vamos a tener algunas salvedades que tomar en cuenta, ¿ya? Y que es justamente lo que vamos a ver ahora. Ya, lo que vamos a ver ahora, por acá. Convenciones y notaciones. Vamos a revisarlo en el apunte, ¿ya? Porque me parece que también está claro acá. Primero, ¿qué es lo que es un sentido de referencia? Un sentido de referencia nos va a indicar a nosotros cómo se van a relacionar y cómo van a estar definidas la tensión y la corriente en un circuito, y específicamente en un elemento de circuito. Esta cajita que aparece acá, este rectángulo, puede ser cualquier cosa. Puede ser un resistor, puede ser una fuente, podría ser alguno de los otros elementos que vamos a ver en la segunda parte del curso, capacitores, inductores. Quizá alguna vez escucharon acerca de eso, pero son otros elementos que también vamos a ocupar. O sea, lo que esté acá nos da lo mismo. Lo importante es que nosotros estamos definiendo el voltaje, más menos en este caso VDT, y la corriente. Fíjense bien que aquí la corriente es entrante, a pesar que la flecha como que no nos ayuda mucho, ¿ya? Es como que está entrando la corriente y entra por el positivo. Si es que tenemos esa relación entre la tensión y la corriente, decimos que estamos usando referencia pasiva. ¿Qué significa que sea referencia pasiva? Es un supuesto donde nosotros estamos pensando de que el elemento está absorbiendo la energía, ¿ya? O sea, que él está, ¿cierto?, en el circuito y la energía le llega a él. ¿Ya? Eso estamos asumiendo. Y créanme que es mucho más importante de lo que podría parecer en principio. Por eso es que le damos énfasis y en el curso lo vamos a ocupar bastante, ¿ya? Ahora, tenemos también, ¿cierto?, este otro caso, donde tenemos otro elemento, este rectángulo puede ser cualquier cosa, definimos la tensión, está definida tal cual, pero ahora la corriente es saliente, ¿cierto? Sale por el positivo, a diferencia del caso anterior donde entraba por el positivo. ¿Qué significaría esto? Esta referencia activa de la que hablamos. Sería simplemente un supuesto, y eso es bien importante, supuesto, donde estamos asumiendo que el elemento en cuestión está entregando o suministrando energía. Nosotros podríamos decir, bueno, en realidad, ¿qué diferencia genera? ¿Cierto? Y la verdad es que cuando nosotros estamos trabajando específicamente en el cálculo de potencia, es sumamente importante, dado que vamos a ver, obviamente, con los cálculos que vamos a realizar, no en esta clase probablemente, de hecho, yo creo que como en 2 o 3 clases,
que si es que yo asumo que un elemento está absorbiendo potencia, yo tengo que definirlo con referencia pasiva. Y si es que la potencia que yo calcule me da positiva, eso va a indicar que el supuesto era correcto. ¿Ya? Siempre que yo ocupo una referencia, al calcular la potencia en base a esa referencia, si me da positiva, el supuesto es correcto. ¿Ya? Ese es un punto bien importante que lo voy a poner acá en el apunte que vamos a generar. Ahora, lo voy a escribir ya lo que acabo de mencionar. Vamos a esperar a que abra. Que por algún motivo siempre Whiteboard es un poquito más lento, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Ya? ¿Habían escuchado acerca de esto? Vamos a usar la encuesta que tengo como que mando siempre para ver eso. Si habían escuchado esto, pongan sí. Si no lo habían escuchado alguna vez, pongan no. Ah, mira. Si no lo habían escuchado, no hay ningún problema, porque en realidad esto es más como de circuito. No es tanto de física, la verdad. Ya, vamos a ver si abrió. No sé, no quiere trabajar hoy día. Vamos a achicarlo un poquito. Y vamos a esperar a que abra, ¿ya? Para escribir lo que les comentaba respecto al significado que tiene y al momento de calcular las potencias, qué significa. ¿Ya? Porque esto nos va a servir bastante después. Sí, es natural que, mira, y algunas personas lo habían escuchado, ¿no? Interesante. Interesante, ya. Ahora vamos a escribirlo. Vamos a ponerlo en Cienci para que quede más o menos nivelado. Y vamos a ver un poco las cosas. Ahí. Por acá. Ahí. Ya, entonces esta sería la clase 2. Estamos a miércoles 17. Clase 2. Vamos a ver si la letra va mejorando. Parece que no mucho. Y este sería miércoles 17, como les decía. 17 del 3 del 2021. Vamos a ver el 2021 nomás. Para que alguien que esté en el 3021 no se confunda. O bueno, estén ahí, ¿se imaginan? Ya. Entonces, ¿qué les comentaba yo? Les decía, y de hecho, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a tomar exactamente esta misma imagen y la vamos a complementar, ¿ya? Va a ser más práctico. Vamos a tomar esto. Le corté hasta el logo. Lo cortamos nomás. Si la idea más que nada, complementar esta imagen. Ahí, la vamos a poner por acá. Y le vamos a poner importante. Ya. Importante. Si se calcula la potencia usando alguno de los sentidos de referencia descritos, si se calcula la potencia en un elemento usando alguno de los sentidos de referencia descritos. Recuerden que esos son supuestos finalmente. Descritos. Si el valor de dicha potencia es positivo, de dicha potencia, no alcanzaba a ver, ahí sí. Estoy como con la mano torcida. Es positivo y aquí lo vamos a poner en verde. Ya, está bien. El supuesto es correcto. Es como medio extraño, ¿cierto? Como siempre, nos ayuda bastante el ocupar algún ejemplo. Ejemplo, si usamos referencia pasiva, ¿ya? Y la potencia nos da positiva, y la potencia calculada es positiva,
entonces el elemento efectivamente está absorbiendo energía. Efectivamente absorbe energía. Le voy a poner en verde, absorbe. Ya, absorbe energía. Creo que me equivoqué, no sé. A ver. Si me equivoqué en alguna palabra, le voy a echar la culpa a la mañana, que es muy temprano. Ya. ¿Se entiende lo que estoy mencionando? Les voy a mandar esta pregunta. ¿Se entiende a qué me refiero? O sea, tenemos dos referencias, pasiva y activa. El hecho de usar referencia pasiva simplemente se va a identificar por poner más menos. Acá voy a marcarlo para que ustedes lo puedan ver. Más menos. Y si la corriente yo la dibujo entrando por el positivo, estoy usando referencia pasiva. Al mismo tiempo, eso indica que esto va a ser un supuesto de que el elemento está absorbiendo energía. ¿Ya? Solamente con dibujarlo de esta forma, está absorbiendo energía. ¿Ya? Si es que yo, por el contrario, tomo referencia activa, lo que voy a hacer es poner en este caso la tensión como más menos, y la corriente la voy a considerar en este caso saliente por el positivo. Al hacer eso, usé referencia activa. ¿Y eso qué implica? Alguna cosa debe implicar, ¿cierto? Que voy a estar diciendo entonces que el supuesto es que yo estoy pensando de que ese elemento está entregando energía, se comporta como una fuente en realidad. ¿Ya? Y ahora, una vez que eso más o menos ya nos está dando vuelta, viene el punto importante, o sea, que el que es más importante aún, que si yo calculo las potencias, por ejemplo, que en este caso, que tiene este elemento, lo que estoy haciendo es calcular la potencia absorbida por él, si estoy usando referencia pasiva. ¿Ya? Y si me da positiva esa potencia, porque me puede dar positiva o negativa, eso va a indicar que el supuesto era correcto, que el elemento efectivamente está absorbiendo potencia. Si yo calculara la potencia para este caso, donde yo asumí que el elemento estaba entregando potencia, eso implicaría que, si que me da positiva, entonces efectivamente la entrega. Y ahora viene la pregunta, ¿qué pasaría si me da negativa? ¿Qué creen ustedes? Va a ser simplemente que el supuesto es incorrecto. O sea, si es que yo supuse de que en este caso que usé referencia activa, ¿cierto? El elemento entregaba energía. Y me dio negativo, que decir que no estaba entregando, sino que estaba absorbiendo. ¿Ya? Y aquí uno se podría preguntar, pero no sé, ¿cuándo podría entonces un elemento no estar entregando? Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa cuando ustedes tienen, vamos a poner acá un cargador, vamos a ver cómo me queda un cargador. Tenemos un cargador de su celular, le vamos a poner un USB-C. Claro, si escribo USB, ahí sí. Un USB-C. Aquí tienen ustedes su celular, ¿ya? Y su celular dentro tiene una batería, ¿cierto? Que ya no se pueden remover y todo. Este es un celular. Parece como cualquier otra cosa. Esto es una fuente también, ¿cierto? Su batería se comporta tal como una fuente. Esto de acá, que es el transformador que ustedes conectan a la red domiciliaria, es también una fuente. Esto es un transformador en realidad, pero es para efectos prácticos una fuente. Porque lo que hace es convertir esa energía en una energía continua y que va a poder obviamente alimentar a su batería. Esto es una fuente y esto es una fuente. Pero ahí uno podría decir, bueno, entonces estoy conectando una fuente de tensión a otra fuente de tensión que sería esta batería, que alimenta obviamente a los dispositivos que tiene el celular. Hay una que entrega y hay otra que está absorbiendo, ¿cierto? Si es que yo tengo el celular desconectado, esta fuente está entregando la energía a los diferentes dispositivos, al procesador, ¿cierto? A la pantalla, todo. ¿Ya? Se comporta en este caso como una fuente que está entregando energía. Sin embargo, al momento que yo lo conecto ahí, ¿qué le sucede? Esta fuente que me va a entregar energía va a cargarla a ella y ella va a estar absorbiendo energía. ¿Ya? ¿Te das cuenta cómo el comportamiento cambia dependiendo de las conexiones, en este caso del circuito que tengamos armado? Efectivamente, me decía Denis, la absorbe. Sí, muy bien. Lo habían pensado así porque en realidad es una fuente, ¿cierto? Es una fuente, pero si yo lo tengo desconectado, entrega energía, ¿cierto? Si yo le conecto el cable, empieza a absorber energía. ¿Ya? Es importante. Por eso que ese tipo de cálculos basados en usar estas referencias pasiva, activa, a pesar que pueden parecer medio raros en un principio, son muy útiles porque nos permiten saber cómo fluye la energía, que finalmente es lo que se busca calcular en... Profesor. Sí, dime. Entonces,
eso de referencia activa y pasiva ¿Mm? tiene una función solamente conceptual, ¿cierto? Porque si asumiéramos siempre que ¿Puedes subir un poquito? Sí, ya, subir un poquito acá. Sí, subir un poquito ahí. Sí. Ya. Si dijéramos siempre que la referencia, por ejemplo, es ¿Mm? activa, Sí. o sea, siempre trabajamos bajo ese supuesto, ¿Mm? solo sería ver si es que es positiva o negativa para saber realmente cuál es. Exactamente, sí, muy, muy buen comentario. De hecho, lo que dice Diego se refiere específicamente a eso, que me bastaría ocupar o referencia pasiva únicamente o referencia activa únicamente, porque yo sé que si es que calculo la potencia usando referencia activa y me da positiva, va a indicar que está entregando, ¿cierto? Que es el supuesto que teníamos. Y si es que me diera negativa, quiere decir que absorbe. Pero lo conceptual que viene acá es el hecho de que es un supuesto de nosotros, porque esto que está acá, ese más y ese menos y el sentido de la corriente, no tiene por qué estar dado siempre. Nosotros mismos podemos definirlo. Y el hecho de definirlo así, solo con escribir esto, poner la flecha hacia abajo, en este caso entrando por el positivo, ¿cierto? Va a decir que, o va a significar que estoy yo suponiendo de que la absorbe. ¿Ya? De ahí viene ese como la idea conceptual de lo que estoy haciendo. ¿Ya? En realidad una idea puede ser conceptual siempre casi. ¿Ya? Pero sí. De todas maneras, como les digo, cuando empecemos a calcular potencias, ahí esto va a ser crucial. ¿Ya? Por ahora, piénsenlo como que, ya, tenemos dos tipos de referencia que son supuestos respecto a si un elemento absorbe o entrega energía. Y además, aparentemente hay una relación con el hecho de que si me da positiva la potencia, se cumple el supuesto, y si me da negativa, no se cumplía. ¿Ya? Me interesa que, si eso queda claro, vamos súper bien. ¿Ya? Porque yo sé que de repente como que empezar a ver más allá cuando todavía no tenemos cálculos o circuitos para poder verificarlo, es como medio raro, ¿ya? Pero es bueno verlo al principio para que quede por ahí dando vuelta la idea y se vaya madurando, ¿ya? Así que, bueno, si tienen cualquier duda, por favor, escríbanme, ¿ya? Vamos a ver si se entiende un poquito mejor lo que le explicaba. Les recuerdo también que este apunte que estoy generando acá en Whiteboard también lo subo. ¿Ya? Lo subo justamente después de la clase. Entonces, y si todavía como que no se entiende muy bien, no se preocupen, porque cuando empecemos a calcular potencias, ahí nos va a tender a quedar un poco más claro, ¿ya? Lo que pasa es que yo tiendo a adelantarlo porque me gusta eso de que ya les quede como dando vuelta por ahí. Notación. Ramas y nodos. ¿Qué son las ramas? Bueno, vamos a tener que una rama va a ser, por ejemplo, un elemento de dos terminales. Fíjense que aparecen estas cajitas. Tenemos la rama 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Estas ramas, en principio, son simplemente elementos. Podrían ser resistores, como lo que habíamos visto que tenía el circuito del LED, ¿cierto? Pueden ser fuentes, podría ser incluso un LED. También podría comportarse como en este caso o ser una rama. Y tenemos también los nodos, donde a diferencia de otras áreas, donde se dice que son, por ejemplo, un nodo formado cuando tenemos una unión de tres terminales, aquí es de dos o más terminales. Eso igual una diferencia importante. Por eso tendríamos un nodo acá, en el caso del nodo 1, es un nodo 2, nodo 3, nodo 4. ¿Se fijan? En otras áreas, por ejemplo, de estudio, el nodo 1 no sería un nodo. ¿Sí? Pero en eléctrica sí lo es. ¿Por qué usamos nodos así? Porque a veces nos interesa conocer, por ejemplo, el potencial o la tensión que tenemos justamente en ese nodo 1. ¿Ya? Y de ahí viene la idea. Otras notaciones. Voltajes de rama, voltaje presente entre los terminales de dicha rama. O sea, obviamente si tenemos una rama acá, por ejemplo, la rama 1, más menos B1, ¿me pueden confirmar si ustedes ven el cursor? ¿Lo ven? Sí, profe. Ya, muy bien. Porque yo sé que en Whiteboard no se ve, por eso que generalmente lo marco yo mismo. Ya, muy bien. Entonces ahí tenemos el voltaje. Y yo les voy a preguntar algo. ¿Qué referencia se ocupa para el caso de la rama 1? ¿Activa o pasiva? ¿Activa o pasiva? Lo pueden escribir. Es pasiva, ¿no? Ya, sí, 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 muy bien, muy bien. Y para el caso de elemento 6, que es justamente la que se pregunta en el apunte, ¿qué referencia se está ocupando? ¿Activa o pasiva? Ya, activa. Recuerden que aquí la clave está simplemente en decir, si es que la corriente entra por el positivo, es pasiva. Con que recuerdan eso, está bien. ¿Y cuál es la activa? Al revés. ¿Ya? Si la corriente entra por el positivo, la referencia es pasiva. Y nosotros podríamos trabajar siempre con referencia pasiva, no habría ningún inconveniente. Sin embargo, desde el punto de vista conceptual, no podría decir ya, pero es que una fuente podría entregar potencia. Claro, a pesar que también podría estar absorbiendo, como el caso que yo les mencionaba.
Muy bien. Y ahora llegamos a un punto bien importante. Bien importante. La Tierra. ¿Por qué digo que es un punto importante? Porque en realidad tiene varios usos y existe lo que se llama la Tierra física, la Tierra que se ocupa, para, por ejemplo, para proteger los circuitos eléctricos en su misma casa. De hecho, yo creo que ustedes los enchufes se han fijado que hay 3 conectores, ¿cierto? O tiene como 3 barritas de conexión, como lo quieran ver. Y justamente la del medio viene a ser la que va conectada a la Tierra física, ya la Tierra que va a ir directamente a una Tierra de protección. Miren. Ya, ¿qué nos dicen acá? Ya que el voltaje es la diferencia de potencial entre 2 puntos, es útil definir un punto de referencia común llamado tierra. Este es el otro uso que tiene. A este punto se le asocia un potencial igual a 0 y se nota por el símbolo que está acá. A pesar que también hay otra, ¿ya? La tierra puede ser física o puede ser virtual. ¿A qué se refiere eso? Y vamos a poner un ejemplo acá dibujando. No vayan a creer que es una excusa para ponerme a dibujar cosas medio extrañas. Miren. Tierra. Y le vamos a poner aquí como referencia. ¿Para qué nos sirve una tierra? Como que, en realidad, ¿por qué le voy a dar un valor, cierto? Referencia. Vamos a ver por qué. Imaginemos que queremos hacer lo siguiente. Esta es una analogía que a veces nos sirve bastante, así que espero que sea útil. Veamos a esta persona. Esa persona está como media rara, vamos a dibujar ahí. Aquí tenemos una persona, como le decía, que nosotros queremos conocer su altura. Le vamos a quitar el pelo para que así sea más fácil medirlo, ¿ya? Queremos medir su estatura, por ejemplo, de esta persona. ¿Qué harían ustedes para medirla? La medirían, por ejemplo, ahí. Ahí quizás, ¿cierto? Tomarían esa altura, ¿cierto? Y dirían que, por ejemplo, no sé, su estatura va a ser igual a H1 menos H2. Probablemente, ¿cierto? Pero aquí viene el punto importante. ¿Qué es lo que sería el H2? Ustedes pueden elegir el piso, ¿cierto? El nivel sobre el que está de pie, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si esto es un segundo piso de una casa? Vamos a dibujar una casa. Voy a hacer un esfuerzo de dibujo. De hecho, no tendría para que hacer un esfuerzo de dibujo si tengo reglas. Ahí, ¿ya? Podríamos estar en el segundo piso y yo les podría preguntar a ustedes, ¿y por qué lo están midiendo respecto a eso y no lo miden, por ejemplo, respecto al primer piso? Quizá puede ser una pregunta absurda, pero alguien podría hacerlo, ¿no? Ahí. Uy, no, con la regla va quedando mejor. ¿Ya? Entonces uno tendría que hacer eso, ¿cierto? ¿Y qué estamos haciendo acá? Que nosotros, en definitiva, le asignamos un valor a ese H2, ¿cierto? Decimos que H2 en este caso para nosotros va a ser 0. Pero en realidad, ¿será 0? ¿Será 0 el H2 en este caso? Yo creo que no. Porque fíjense que esto podría estar elevado respecto, por ejemplo, al nivel del mar. Si yo tuviera el nivel del mar, vamos a pensar que lo vamos a tener por acá. La regla es la que me limita, ahí sí. El nivel del mar, vamos a asumir que estamos en una altura, ¿sí? Valparaíso, no sé, o el lugar que ustedes se encuentran ahora, que pueden estar desde muy lejos también, ¿cierto? Nivel del mar. ¿Sí? ¿Se fijan que en definitiva nosotros tendríamos al menos 3 posibilidades? Podríamos poner el 0 acá, podríamos poner el 0 acá, o podríamos poner el 0 acá. Y nosotros vamos a elegir, obviamente, en base a lo que nos resulte más útil, dónde ponemos el 0. Lo que estamos haciendo nosotros es, en definitiva, como dice Diego en el chat, fijar un punto de referencia. La referencia para nosotros va a ser, en este caso, el piso que tenemos justamente, no sé, donde está la habitación que nos encontramos, ¿cierto? Y por tanto, eso para nosotros va a ser un H igual a 0. Y vamos a calcular, obviamente, acá, no sé, por lo que tengamos ahí versus eso. Siempre respecto a esa referencia. Pero ahora, si yo quisiera medir, por ejemplo, la altura de vamos a pensar, de una montaña, ¿ya? Una montaña. ¿Ustedes con respecto a qué lo van a medir? ¿Lo pueden escribir en el chat? ¿O lo pueden comentar también? ¿Qué tendría sentido? Lógicamente, ahí tenemos eso. Respecto al mar, ¿cierto? Pero es algo bastante importante. Porque no sé si ustedes han visto, por ejemplo, que en el caso del Everest, siempre decimos que son ¿cuánto? Como 8.800 por ahí, ¿cierto? No me acuerdo el número exacto, la verdad. Más o menos como 8.800 y algo metros, ¿cierto?
Pero en realidad, si uno mira solamente lo que la gente escala, muchas veces es como desde acá. O sea, hay unos cuantos metros, no sé si serán kilómetros, que no los recorren, ¿cierto? Porque en realidad toman en cuenta todo esto como lo que fuera la escalada, en realidad. ¿Sí? Entonces, ¿a qué quiero llegar con este punto? Que en realidad la referencia es definir un punto respecto al cual nosotros vamos a medir. Y es algo totalmente arbitrario. ¿Ya? Una referencia arbitraria. Eso es muy importante. Es arbitraria. Lo definimos nosotros. Claro, puede que en realidad todos ocupemos la misma referencia, pero va a seguir siendo arbitraria, ¿ya? Sino que sería como un acuerdo común, más que nada. No creo que alguien se mida, por ejemplo, respecto al nivel del mar, ¿cierto? ¿Se imaginan? Ahí sería como un gigante. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros estamos viendo acá, respecto a medir estaturas y alturas de, por ejemplo, montaña y cosas por el estilo. También lo podemos aplicar a los circuitos, porque en el caso de un circuito eléctrico, pensemos que yo tengo un circuito. Tengo este circuito, tengo acá un elemento resistivo, tengo acá otro elemento resistivo, ¿cierto? Y yo quizás puedo querer medir las tensiones que tenemos. Pensemos que esta fuente fuera de 12 volts. Y algo muy importante es tener claro que lo que dice esta fuente no es que aquí necesariamente hayan 12 volts. No tiene por qué ser así. Y aquí uno podría preguntarse, pero bueno, ¿no acaso no es de 12? Debería tener 12 ahí. Pero en realidad lo que está diciendo es, atención, que entre este nodo A y este nodo B hay una diferencia de 12 volts. Es una diferencia potencial, una diferencia en este caso o un voltaje. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. Entre el nodo A, entre el nodo A y el nodo B, hay una diferencia de 12 volts. Y uno podría decir, ¿acaso no siempre va a ser así? Vamos a ver. Diferencia de 12 volts. Esa sería la forma correcta de leerlo, entre comillas. Del 12 volts. Estoy escribiendo puras cosas raras. Ahí. 12 volts. Y vamos a ver el caso. Pensemos que esto podría estar por ejemplo, vamos a ponerle un valor. Le vamos a poner, vamos a ponerle 2 volts. Y aquí podríamos tener 14 volts. Y estaría bien, ¿cierto? Porque tendríamos una diferencia de 14 menos 2 serían 12 volts. Perfecto. No hay nada incorrecto ahí. O podría estar esto quizá a 10 volts. Y acá tendríamos entonces ¿cuánto? 22 volts, ¿cierto? 22 menos 10, 12 volts. Perfecto. Pero aquí uno empieza a preguntarse, pero bueno, ¿y no debería ser 0 ahí? En realidad no es necesario. Si es que es 0, porque nosotros fijamos una referencia, vamos a ponerle acá, 0 volts, y aquí le ponemos, por ejemplo, los 12 volts, nosotros estamos fijando acá lo que hay ahí. ¿Ya? Por eso se habla de que la Tierra puede ser, entre comillas, virtual o puede ser física. ¿Por qué? Porque una Tierra física, de hecho existe una Tierra que tiene 0 volts, y exactamente 0 volts en realidad. Quizás no exactamente, pero es prácticamente 0 volts. ¿Cuál sería esa Tierra? Esto probablemente quizás no lo han visto antes, pero vamos a ver si te suena algo. Tierra de osos. Tierra del fuego. No sé ni qué es tierra de osos. Tierra subestación. Tierra de osos, me quedó la pregunta, ¿qué será? ¿Ya? La Tierra directamente, la física, es cuando tenemos la película. Oh, no la he visto. Es cuando tenemos una barra de cobre enterrada en la Tierra, ¿así? Y que eso, por ejemplo, va directo a nuestra Tierra de seguridad. Por ejemplo, el tercer enchufe, el tercer conector que tenemos justo al medio de un enchufe, iría conectado a esa barra que va a estar enterrada en la Tierra. Ahora casi no se ve, pero en una casa quizá más antigua se podía ver que bajaba un cable verde y se enterraba en la Tierra, desde, por ejemplo, el medidor. Ahora acá ya no lo hacen así casi, ¿ya? Pero, por ejemplo, en las subestaciones o en los edificios se ocupan tierras que son bastante grandes, se ocupan, de hecho, malla de tierra. Vamos a poner por acá. Malla de tierra. Fíjense, porque la calidad de la tierra que nosotros vamos a usar depende bastante. Y aquí lo que se hace es algo así, miren. Se hace, por ejemplo, unas excavaciones, se ponen unas barras, podríamos decir barras, cables de cobre, ya que van unidos con unas barras que están enterradas en cada uno de esos puntos, como se ve ahí, ¿cierto? ¿Con qué objetivo? De tener una buena calidad de tierra. Miren,
Ahí vemos como las conexiones. Y esto es como, me pregunto si será como un vástago, ¿sí? Que va enterrado. Acá tenemos otro ángulo. ¿Se fijan? Con el objetivo de conseguir que cualquier, por ejemplo, descarga que pueda existir a esa línea se termine yendo y disipando a la Tierra, ¿ya? Que entenderíamos que es como un punto neutro, ¿ya? Y nosotros podríamos decir que esto realmente sería tener 0 volt, si yo tengo una conexión directa a eso. Eso serían 0 volt, ¿ya? Si es que yo digo que, mira, para mí este punto del circuito que tengo por acá, este punto de acá, por ejemplo, yo digo, no, mira, yo lo voy a considerar como 0 volt. Le voy a poner este símbolo y para mí son 0 volt. Esa es una tierra virtual. Virtual porque yo le puse simplemente el nombre de, no, mira, esta es la tierra y se iba a hacer 0 volt. Pero realmente serán 0 volt y eso no siempre se da. Muchas veces los equipos de audio me preguntan, si es que se supone que ahí hay 0 volt, sí. Justamente en esa tierra como de seguridad, esa que están las barras enterradas en la tierra, ahí tenemos 0 volt. En los equipos de audio a veces sucede, y en los computadores también, que tenemos las tierras, como decimos los electrónicos, entre comillas, levantadas o elevadas respecto al cero. Eso quiere decir que si yo mido, por ejemplo, en mi computador la tierra, puede que esté en 0,5 volt, puede que esté en 1 volt, ¿ya? Y eso puede provocar algunos problemas. Son obviamente temas más finos ya. Pero ¿qué hace uno para que eso no suceda? Las une. Y ahí puede conseguir, por ejemplo, que efectivamente se vaya a cero. Siempre que sea obviamente factible, porque a veces los sistemas de audio no se puede, ¿ya? Pero esa es la diferencia. Entonces, una tierra física real es justamente lo que es una barra que está enterrada en la tierra y que me asegura que hay 0 volt. Una tierra virtual sería que yo le doy el nombre simplemente. Digo, no, mira, para mí este punto del circuito son 0 volt. ¿Ya? Pero no quiere decir que necesariamente lo sea. Y justamente eso es lo que tenemos en el apunte. Miren. ¿Qué nos dicen? En el primer caso, existe una conexión física a tierra a través de conductores y mallas en el terreno. La tierra es un buen conductor y corresponde al potencial en que nos encontramos los seres humanos. La conexión a tierra física se hace por razones de seguridad, con el objetivo de que, por ejemplo, si hay una descarga a una persona, no se vaya por la persona, sino que se vaya justamente a la tierra. ¿Cuál es un ejemplo clásico de que hace muchos años, de hecho, muchos años para nosotros, para todos nosotros, ocurría esto? Y era muy común, miren. Esas lavadoras antiguas que eran como un tambor así, eran como redondas, o sea, como cilíndricas, podríamos decir. Así. Tenían incluso una línea. Y, uy, no me está quedando tan mal la lavadora. ¿Ya? Las personas estaban así trabajando, estaban lavando. ¿Y qué pasaba? Hacían contacto con esto que era metálico, y de hecho todavía es metálico en las hamburguesas muy antiguas, con una mano muy larga, vamos a ponerlo más cerca de la persona. Hacían contacto, y lo que sucedía era que la corriente eléctrica, a veces por fallas, por ejemplo, en un aislante, quedaba electrificado esto. Y cuando la persona hacía contacto, la corriente eléctrica se iba por ella y retornaba a tierra. Y uno podría preguntarse, pero ¿y por qué busca tierra? ¿Por qué no se va por su línea de retorno? Porque la tierra es algo mucho más atractivo. ¿Ya? Mucho más atractivo para la corriente eléctrica, ya que va a buscar siempre el camino que sea más fácil para llegar a ese potencial cero. ¿Ya? Es como si yo tuviera, como yo les ponía el ejemplo, ¿se acuerdan? Si tengo dos estanques, tengo una interconexión, ¿cierto? Y aquí no tengo nada, es como que este líquido va a buscar irse al punto donde no hay nada. Para buscar el equilibrio, ¿cierto? Aquí pasa algo parecido. Si acá tengo 0 volt y esto está, por ejemplo, a 220 volt, la diferencia es tan grande que va a buscar siempre irse lo más rápido posible a eso. ¿Sí? Para acá, atrás de la persona. ¿Y para qué nos sirve la tierra de seguridad entonces? Nos sirve para que, si es que ocurre esto y esto se electriza, esto va a estar conectado a la tierra. No directamente, pero sí a través del conector del enchufe, ese tercer conector. ¿Ya? Esa tercera línea va a hacer que el chasis esté conectado a eso. Y de cualquier descarga se puede ir por esa línea. ¿Se entiende lo que acabo de dibujar acá? Vamos a enviar una pregunta. Que en realidad, si es que el chasis siempre va a estar conectado directamente a esa tercera línea. ¿Ya? De forma que en el momento en que se electrice, cualquier corriente se va a ir por esa línea y se va a disipar. Obviamente después llega a donde están los disyuntores, los interruptores que uno ve en la entrada de una casa, ¿cierto? Y se va a ir, por ejemplo, por la línea de seguridad en este caso, o la línea de protección. Muy bien, así que no se va a electrizar esta persona. Por eso es que ahora es súper poco común verlo. Antiguamente, estamos hablando, no sé, yo era muy, muy pequeño, así que serán cuántos, 20 y tantos años, 30 años, que sí ocurría bastante. ¿Ya?
Entonces, la tierra de seguridad es para eso, para proteger a las personas. Es una tierra física que realmente hay barras metidas en la tierra. Y la tierra virtual es cuando yo le asigno el valor de 0 a un punto del circuito. Lo usamos como una referencia, así como usamos una referencia para medir las estaturas que yo le hablaba, lo mismo para este caso. Muy bien, muy bien. Después la tierra la vamos a usar bastante en un método, en particular el método de nodos, ¿ya? Por eso es que lo revisamos. Y ahora, quiero saber si tienen alguna duda respecto a lo que hemos hablado hasta acá, hoy día, antes de pasar a leyes de Kirchhoff. Cualquier duda me pueden escribir en el chat, me pueden comentar por audio, mientras yo... Profe, Sí, dime. cuando hablamos de la diferencia de voltaje, me acordé mucho de que una vez me explicaron que funcionaba de una manera similar, bueno, funciona de esa manera, eh, la corriente eléctrica que entra a las casas, porque me Sí. dijeron que lo que entra a las casas, ¿Mm? o lo que toma el medidor, y por eso el medidor de repente se corta y nos corta la ¿Mm? luz, es que todo lo que entra tiene que salir Muy bien, sí, por la efectivamente. casa. Entonces, por ejemplo, eso sirve para, por ejemplo, si es que uno se electrocuta, ¿Mm? la corriente que empieza a salir hacia el cuerpo de uno se está perdiendo, Claro, por así decirlo. Entonces, lo que hace esos interruptores es bajarse, eso mismo. claro. De hecho, lo que estás Entonces, describiendo es eso. la Tierra entonces está afuera de la casa, ¿cierto? No, no puede estar dentro de la casa, Claro, porque está si fuera de la no, casa. ya, ya. Sí. De hecho, lo que tú acabas de explicar es esto, miren. Se refiere a lo siguiente. Este circuito quizás no es el más simple, pero vamos a pensar acá. Este es más simple de ver. Esperemos que me salga el Vale. dibujo y no saque otra cosa rara. ¿Dónde está? Ah, ahí está, mira. Mira, tengo una persona que tiene cara que no le está gustando lo que está pasando. ¿Ya? Tenemos una línea roja y una línea azul. ¿Qué son estas líneas? Uno podría preguntarse. Son simplemente las líneas por las cuales entra la corriente a la casa, por ejemplo, pasa por acá, en este caso en este equipo, supongamos que podría ser cualquier consumo que tengamos en la casa, y después, ¿qué debería ocurrir? Debería retornar por la línea azul. Entra por la línea roja, retorna por la línea azul. O sea, si entran 10 amperes, deberían salir 10 amperes. Sin embargo, este dispositivo, que específicamente el interruptor diferencial que se encuentra en todas las casas ahora, porque de hecho es por norma tiene que estar, va a medir la diferencia entre ambas corrientes. Si entran 10 y sale menos, ¿qué quiere decir que está pasando? ¿Es rosada? Hoy estoy loco. Yo la veo mal. Ya. Vamos a asumir que es rosada o roja, ¿cierto? Si es que entran 10 y sale menos corriente de la que entró, quiere decir que por algún lado se está yendo. Hay una fuga. Y lo más peligroso podría ser que la fuga sea a través de esta persona, que miren cómo está sufriendo ahí. ¿Sí? Le está pasando corriente. Dijimos que 30 miliamperes ya era peligroso, le está pasando 100 miliamperes. O sea, muy, muy peligroso para él. ¿Ya? Y este equipo, este dispositivo, esto por si acaso no es del curso, ¿ya? Pero este dispositivo lo que hace es que si detecta una diferencia mayor a un determinado valor, abre el circuito, deteniendo entonces la electrización que puede estar sufriendo esta persona. De hecho, es muy, muy útil. Y como les digo, por norma se tiene que usar. ¿Habían escuchado acerca de eso? La verdad es que yo en otro curso lo veo, pero de seguridad eléctrica. Entran 10, si salen menos de 10, obviamente nosotros ajustamos la tolerancia, se corta la energía. ¿Ya? Porque para que esta persona no vaya a sufrir problemas, ¿cierto? Vamos a pegar este Profe, dibujo. Sí, dime. o sea que la persona en ese caso sería como una fuente, como eso de la referencia pasiva, Sería como una como que carga, está ingresando ya, sería como una carga, porque le con lo que estamos, había explicado antes. sí, porque estaría absorbiendo, entre comillas, energía. Claro, ¿Sí? Lo que pasa es que esa energía estaría tenía un efecto muy negativo porque estaría como primero calentando sus tejidos, ¿cierto? Podría provocarle daño en claro. diferentes partes. Sí, pues, pero sería una carga en este caso, la persona, lamentablemente. Hoy ese dibujo me quedó súper raro, pero después lo voy a mejorar. Ay, no Bueno, copié lo profe, que... Sí, dime. solo como observación al final, igual esto me ayuda a darte a entender al menos el sentido de conservación de la energía dentro de los aparatos electrónicos, o sea, eléctricos o Claro. electrónicos. Sí, Porque antes yo pensaba efectivamente. que la energía se ocupaba y no entendía bien cómo se gastaba, porque no es Claro. como el combustible, porque se va perdiendo. Claro. Aquí la energía finalmente fluye como entre los computadores, televisores y Uy, ¿por qué no me toma eso? vuelve a la fuente. Sí, sí, tienes toda la razón. Lo que sucede ahí es que, por ejemplo, pensemos en el caso de un hervidor. Un hervidor lo que hace es que recibe energía, ¿cierto? Una cantidad de energía determinada, por ejemplo, 100 unidades de energía, ¿ya? Una parte de esa energía la va a convertir en calor simplemente por circulación de la corriente eléctrica a través del resistor que trae, porque es de hecho un resistor, una resistencia que está abajo.
y eso se convierte en calor. Por ejemplo, supongamos que convierte, no sé, estoy inventando porque no conozco el número exacto, pero pensemos que convierte a la mitad, 50%. ¿Ya? 50 unidades de energía se van a convertir en calor, y el restante, por ejemplo, puede que vuelva, porque no es totalmente eficiente, ¿cierto? Sin embargo, la corriente que ingresa y la corriente que sale tienen que ser la misma. ¿Ya? Pero claro, la energía en ese sentido se conserva, a pesar que se pueda convertir en este caso en otro tipo de energía. Y yo tratando, parece, creo que no deja copiar. Yo que quiero poner la imagen. Vamos a intentar una vez más. Si no, después ahí me lo tomó. Me tomó la imagen, la vamos a copiar y ahora voy a ver si me lo da. Ahí salió la imagen. Como al quinto intento. Ya. Muy bien, entonces. Ahora. Pero, profe, Sí, dime. entonces cuando yo conecto el hervidor, por ejemplo, y ¿Sí? se corta la luz, ¿Mm? ¿qué es lo que pasa? Lo que va a suceder es que se va a quedar sin energía simplemente. Entonces, como no va a tener tensión, no va a tener voltaje en sus entradas, en este caso no va a circular corriente. Y si no circula corriente, no va a poder calentar la resistencia que tiene el hervidor. ¿Ya? Y se va a empezar a Pero, enfriar. ¿y por qué de repente no se conectó el hervidor y el tostador, por ejemplo, ¿Sí? y hace cortocircuito y se corta la luz? ¿Eso por qué Ya. pasa? Y se baja, de hecho, el interruptor que dice que, Sí. no recuerdo cómo se llama. ¿Por qué pasa Eh, eso entonces? Esa es una buena pregunta. Y en realidad, nosotros todavía no vemos cortocircuitos y ese tema, pero lo que sucede en esos casos son sobrecargas. ¿Qué es una sobrecarga? Es cuando tenemos que circula mucha corriente. Pensemos que yo tuviera un camino, pensémoslo así. Pensemos que por acá pueden pasar, no sé, 10 amperes. Si yo por un momento, si yo sé que pueden pasar 10 amperes, esto es una línea, por ejemplo, y yo quiero que pasen 8, por ejemplo, al hervidor, y no sé, 4 al otro dispositivo. Claramente esto nos va a dar 12. Nosotros decimos, bueno, pero ¿qué podrá pasar? Se calentará un poco más. Pero lo que pasa es que tenemos dispositivos de seguridad que si es que pasa más corriente de la que tenemos en nuestro circuito o para la cual está diseñado, se va a abrir el circuito, se va a abrir y va a quedar así. Y por eso se va la energía, por una sobrecarga. Y uno podría decir, pero ¿y por qué? Si podría trabajar igual. Pero lo que pasa es que las líneas que nosotros tenemos, los cables, soportan una corriente determinada, que pueden ser 10 amperes, pueden ser 15 amperes, ¿ya? Y muchos circuitos de algunas casas, realmente no las más nuevas, porque ahora lo han aumentado bastante, son de 10. Y por eso se va la energía, por una sobrecarga. Porque ¿Y esa energía, qué pasaría con esa energía? Como que simplemente se se interrumpe. disipa. Se disipa el calor que tengan, por ejemplo, esos dispositivos, porque va a dejar de tener energía en ese momento. Y después, ¿qué va a pasar? Ah, Y es súper común, porque como te decía, porque muchas veces las casas están funcionando con líneas de 10 amperes, a pesar que deberían ser como mínimo de 15 las líneas de fuerza. Y es súper común. ¿Ya? Ese es el motivo. y por eso puede ser que no sé, que se empiece a incendiar así el hervidor. Ya. De hecho, esa es una muy buena pregunta, pero por un motivo que quizás ustedes no lo habían pensado antes. Miren. Eh, ustedes alcanzaron a estar en Valparaíso, ¿cierto? Y en Viña, supongo, ¿no? Sí, sí. Ya. Entonces, no sé si se fijaron que hace unos cuantos, yo diría unos 2, 3 años, hubo un tiempo en que había muchos incendios en todo lo que es, por ejemplo, Errázuriz, esos locales, por ejemplo, como, no sé, serán discotecas, me imagino, antiguas. O sea, que son como casas antiguas que las convierten en eso. ¿Ya? Y uno podría preguntarse, ¿por qué tanto incendio? ¿Será por inseguridad? Y la verdad es por esto. Porque como son casas antiguas, tienen sistemas eléctricos que están diseñados para, obviamente, cargas mucho menores, para iluminación. O sea, estamos hablando que, por ejemplo, 10 amperes, como decía yo, ya es mucho para ese tipo de casa. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que como le instalan, no sé, pues, equipos para, no sé, para generar humo, que le ponen, no sé, los computadores, que todas las luces, al final la carga que le están poniendo a este sistema eléctrico de esta casa más antigua es tan grande en comparación a lo que puede soportar que finalmente se empiezan a sobrecalentar los conductores, porque pueden pasar 10 y lo que hacen ellos es que muchas veces la seguridad la hacen un poquito más ligera, no se preocupan de si, por ejemplo, se cayó una vez, después como que lo dejan bypassado, o sea, como que se saltan esto y no ocupan la seguridad porque se les va la energía. Dicen, no, mira, pongámosle uno más grande y en vez de poner uno de 10, que va a cortar cuando tenemos que hayan más de 10,
le pondrán uno de 15, uno de 20, hasta que finalmente funciona. Y dicen, oye, no pasó nada, sigue funcionando, está todo ok. Pero, como ustedes pueden ver en esta imagen que les voy a mostrar ahora, los cables eléctricos tienen precisamente un aislante, que es de este material que ustedes ven ahí. Vamos a ver, por ejemplo, esto. Y si es que eso se empieza a calentar mucho, como por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo tengo plástico y, no sé, un juguete, pensemos, y lo dejo afuera en el patio y toma sol así meses? ¿Qué le pasa al plástico? Se degrada, ¿cierto? Se pone como más quebradizo, hasta que se puede hasta romper, ¿cierto? Esto mismo le pasa al aislante. Entonces, cuando el aislante, con tanta sobrecarga, ¿cierto? Y calor que tiene, se va deteriorando y se puede romper. Y si se rompe, por ejemplo, los entretechos, donde de repente hay aislantes, que a veces son plumavid y materiales así, queda ahí ya listo para que en algún caso que haya un movimiento o cualquier situación así, se pueda generar un incendio. Y por eso surgen los incendios, especialmente en ese tipo de locales, porque están hechos en casas antiguas, que tienen un sistema eléctrico que no está preparado para esas cargas que les van a poner, se sobrecarga en un tiempo determinado, pueden ser meses, pueden ser años incluso, pero eventualmente se daña el aislante de los cables y termina provocándose un incendio. Y a veces es muy aleatorio, ¿ya? Eso es lo que sucede. ¿Lo habían escuchado eso? Que me di muchas vueltas, pero estoy buscando aquí la corriente que soporta. ¿Ya? Se fijan, miren lo que dice acá. Alambre de cobre electrolítico de temple blando con aislación termoplástica de cloruro de polivinilo. O sea, es como de PVC. Y recubierto con capa de nylon estabilizado al calor y a la luz. O sea, esto tiene PVC y por fuera le ponen como no voy a decir un plástico, ¿qué le ponen por acá? Una capa de nylon, que supuestamente lo protege el calor para que no suceda eso y no se vaya a dañar. Voy a mandarle la pregunta, a ver si se entiende lo que le expliqué. Que quizá me fui un poquito en ello. ¿Sí? Pues eso sucede. ¿Se fijan? Acá nos dan el calibre que tiene el cable, los materiales que son bien importantes. Y hay veces que mejoran las redes, pero siempre buscan a veces gastar lo menos posible. Esa es la realidad. Entonces, como gastan lo menos posible, la calidad obviamente de estos cables y su aislante no es la mejor. Este parece ser bien bueno porque también no está tan barato. Dice que aquí es el compuesto que es. Gran concentración de público. Miren, ¿se fijan que lo importante que es el tema de los incendios? Y yo podría decir que la gran mayoría de los incendios en lugares urbanos son debido a temas eléctricos. No, por ejemplo, no sé, que alguien dejó encendido la cocina o lo que sea, no. Ya. Entonces, una vez que ya estuvimos viendo unos ejemplos de por qué es importante tener una tierra de seguridad, ¿cierto? De que finalmente las corrientes que circulan por nuestro circuito también son relevantes, ¿ya? Nosotros no podemos simplemente poner, imaginémonos en la casa un montón de equipos que no vamos a ser capaces de alimentar sin que las corrientes se disparen. Y volviendo a lo que teníamos que revisar, tenemos las leyes de Kirchhoff, que las leyes de Kirchhoff son, por si acaso, la ley de Kirchhoff de voltaje y la ley de Kirchhoff de corriente, que esta yo sé que ustedes muchas veces ya la han visto, ¿cierto? En principio, ¿qué nos dice la ley de Kirchhoff de voltaje? Nos dice que la suma de los voltajes en un lazo cerrado va a ser igual a 0. Y nos dice de la siguiente manera eso, miren. Si yo quisiera obtener una ecuación, yo haría esto. Yo haría lo siguiente. Yo haría esto. No sé qué dibujé en esa otra. Ahí. Pensemos que tenemos este circuito. Y yo quiero aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje. LKB. Yo lo que haría sería partir desde cualquier punto, definir acá obviamente un lazo. ¿Ya? Puedo definirlo hacia acá o hacia acá. Nos va a dar lo mismo, miren. Vamos a tomar en cuenta ese primero. Y vamos a partir, por ejemplo, por acá. Si la flecha coincide con el más, lo dejamos como positivo. Más B2. Seguimos dando la vuelta. La flecha viene por acá. Coincidió con el menos. Nos va a quedar menos B3. Seguimos por acá. La flecha ahora coincide con el menos B1. Y igualamos a 0. Porque recuerden que lo que dice es... voy a escribir una sumatoria. La sumatoria, ¿cierto?, de los voltajes en un lazo es igual a 0. Eso es lo que nos dice. Y nos queda la expresión, ¿cierto? Y aquí uno podría preguntarse,
Pero, ¿y qué pasará si yo lo invierto? Veamos qué pasa si lo invierto. Vamos a poner ese lazo ahora. ¿Y saben qué? Para que sea consistente con lo que dibujé ahí, este lo vamos a dejar como rojo. Hacia allá y ahora hacia la izquierda. Vamos a hacer exactamente lo mismo. La flecha, en este caso, va a coincidir con el más, ¿cierto? Con el más que está ahí. Va a quedar entonces más B1. Después sigue dando vuelta la flecha. ¿Con qué coincide? Con el más B3. Después sigue dando vuelta y llega al menos B2. Ese era el B3, ¿cierto? Menos B2. ¿Cómo se nos acabaron los elementos? Igualamos a 0 porque dice que la sumatoria de los voltajes que tenemos, ¿cierto?, a lo largo de un circuito cerrado es igual a 0. Y yo les pregunto ahora, ¿está bien o está mal? ¿Hay un error? O porque como que se ve diferente, ¿cierto? Pero nos dio lo mismo, ¿no? En realidad, si nosotros esto lo multiplicamos por menos 1 y lo ordenamos, nos va a quedar entonces que sería B2 menos B3 menos B1 igual a 0. Por tanto, serían exactamente iguales. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya, muy bien, muy bien. Sí, profe. Perfecto. Entonces, finalmente lo que nosotros vamos a hacer cuando apliquemos la LKB, si que obviamente la aplicáramos así de forma básica, porque en realidad nosotros podemos ocupar un método que es un poquito más avanzado y más práctico que el método de malla, que yo sé que por ahí a veces lo ven en física también, ¿ya? Es que vamos a tomar en cuenta eso. La dirección del lazo, con qué coincide la flecha, ¿cierto? Y con eso vamos a poder resolver circuitos, ¿ya? Ya estamos en las 9:21, así que en realidad vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a ver algunos ejemplos así de algún cálculo respecto a usar acá la ley de Kirchhoff de voltaje y además la ley de Kirchhoff de corriente, ¿ya? Nos queda bastante poquito para terminar ese apunte. Así que espero que le haya quedado medianamente claro lo que hemos visto hoy día. Y como les digo, cada día vamos a ir agregando un poco más de cosas e irlo interconectando ya con los problemas que vamos a resolver, ¿ya? Así que le agradezco mucho su participación y nos vemos el próximo viernes. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Profe, Chao. buen Chao, día. profe, Chao, gracias. profe, que esté bien. Chao, nos vemos. Chao, profe.